Listo, mira, qué pena, es que tuve un pequeño problemilla con la grabación. Ya, cuando usted quiera, comenzamos. ¿Estamos listos? Sí, 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 qué pena, William, ya arreglé el pequeño error técnico. Entonces, primero, pues, quisiera, por favor, que se presente y, pues, de pronto un poquito, una breve historia de lo que usted ha hecho, si es posible. Bueno, mi nombre es William de la Paz. Yo soy abogado, litigante. También soy especialista en alta dirección del Estado. Tuve la oportunidad de ser elegido concejal del municipio de La Calera, Cundinamarca, en el periodo comprendido entre el año 2012 y 2015 y fui reelegido concejal de este mismo municipio con la votación más alta de la historia en ese momento en el municipio para el periodo comprendido entre el año 2016 y el año 2019. Tuve la oportunidad de ser también el presidente del Consejo Municipal de la Corporación de La Calera durante el año 2018. Adicionalmente, fui codirector departamental del Partido Liberal Colombiano, partido al que representé durante esos dos periodos en el Consejo Municipal de La Calera por un periodo de aproximadamente 5 años. Digamos que básicamente esa es mi experiencia política. Excelente, listo. Don William, ¿podría también, por favor, pues se grane en su historia y en su como portafolio como político, cuál, en su opinión, ¿cierto? Como en su opinión, cuál ha sido como su mayor logro en términos de lo que usted quiere hacer para ayudar a la gente, sea de La Calera, o de Bogotá, o de Colombia en general? O sea, ¿cuál es la cosa que usted se siente más orgulloso de hacer, ¿cierto? Bueno, digamos que mi experiencia política ha sido local, no ha sido nacional, pero yo podría decir que ser diferente cuando he tenido la oportunidad de hacer el ejercicio político ha sido lo que más me satisface. Un ejemplo de ello, cuando tuve la oportunidad de ser concejal en el año, presidente del Consejo mejor, en el año 2018, las sesiones del Consejo Municipal no podían ser vistas directamente por los ciudadanos y hicimos todas las gestiones necesarias. En ese momento todavía no había pandemia, para que los ciudadanos de La Calera pudieran ver las sesiones del Consejo en vivo y en directo a través de Facebook Live. También podían verlas en ese momento en diferido. Las personas que no alcanzaban por sus labores, eh, ya sea en el hogar o en el trabajo, o en cualquier otra responsabilidad, no tenían la posibilidad de ver las sesiones del Consejo en directo, podían verlas también en diferido. Eso hoy en día es muy común, es muy popular, es muy actual, porque hoy en día estamos en pandemia. Pero en el año 2018 no existía eso en el municipio de La Calera. Entonces tuve la oportunidad de conectar a la ciudadanía con el ejercicio de sus representantes en el cabildo municipal para que se hiciera el ejercicio de manera más transparente, más pública. Eso es más que hablar, más que solamente tener un discurso, llevar a cabo acciones que creo que benefician a la democracia, que benefician a la sociedad. Y otro tipo de acciones de esa naturaleza, diferentes, siempre encaminadas a mejorar las condiciones actuales. Ok, don William, me parece interesante, muy interesante eso. Em, y una pregunta, hoy en día todavía obviamente todavía están todavía se pueden ver en línea esas reuniones, ¿cierto? Así es, hoy en día, digamos que había como la duda, aquí metámosle un poco de suspicacia al asunto, pero sí había como la duda en el siguiente periodo de si continuar o no con ese ejercicio, porque a todos los políticos no les agrada que los estén viendo, que los puedan escrutar, que los puedan estar observando, cuestionando en su actuar. Entonces, algún sector político no quería que continuara o que continuaran estas transmisiones. Sin embargo, pues no se atrevieron a quitarlo
y luego llegó el nuevo gobierno, estamos hablando del gobierno del año 2020, el actual, y pues tampoco les pareció adecuado quitarlo, y luego se metió la pandemia que hace todavía más actual la necesidad de esos medios tecnológicos, de esos medios de comunicación para la transmisión de estas sesiones. Desafortunadamente, y quisiera contarte algo allí al respecto, el Consejo actual de La Calera hizo una actualización, una modificación al reglamento interno, y algunos concejales buscaban que las sesiones de comisión también tuvieran que ser transmitidas, porque nosotros dejamos en la presidencia del 2018 solamente la transmisión de las plenarias. Como yo era el presidente de todo el consejo, no de las comisiones, y el reglamento en ese momento no tenía disposición alguna al respecto, solamente pude hacer la modificación en cuanto a la transmisión de las sesiones en pleno del consejo, pero no de las comisiones. Le tocaba a cada presidente de comisión hacer lo necesario para que se transmitieran sus sesiones. Entonces, en ese momento no se pudo lograr lo de las comisiones, y el nuevo consejo, el actual, hizo una modificación al reglamento para que esas transmisiones también tuvieran que hacerse en las comisiones. Desafortunadamente, el actual alcalde de La Calera objetó el proyecto que había sido aprobado por el consejo en pleno, y pues como existe una coalición mayoritaria que ejerce o actúa a favor del alcalde, pues decidieron aceptar la objeción del señor alcalde, y en consecuencia las sesiones de comisión no tiene el consejo actual la obligación de transmitirlas a través de Facebook Live o de otro medio tecnológico que permita verlas directamente. Oh, vaya, vaya, ok, ok. Interesante. No sabía que, que la alcalde estaría ocupado de eso, o sea, que tuviera contención con eso. ¿Usted qué recuerda de cómo los ciudadanos, pues los calerunos, cómo reaccionaron a eso? O sea, ser admitidos en la política, ellos cómo reaccionaron a eso. Bueno, yo sí escuché comentarios muy favorables. A la gente le gustó. ¿Le gustó qué? Le gustó poder ver lo que está pasando. Muchas personas no participan, no miran, no están pendientes del asunto, pero con el solo hecho de saber que lo pueden hacer, eso les gusta a la gente. Y en general les gusta hoy día que se apliquen los medios tecnológicos al ejercicio político, que se utilicen los medios de comunicación, las tecnologías que tenemos para acercar la actividad política al ciudadano. Excelente, excelente. Don William, ¿usted cree que existen problemas de comunicación entre los ciudadanos y el sector público en general? Bueno, el sector público debemos entenderlo como todo el Estado. Sí, Entonces, estamos hablando de todas las instituciones estatales, y en tal sentido, pues hay diferentes órdenes. Está el orden nacional, el orden departamental, está el orden municipal, incluso el orden local, y las diferentes instituciones o ramas del poder público, el gobierno, el legislativo, el poder judicial, los órganos autónomos e independientes, la organización electoral. Digamos que en general el sector público ha acudido a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Casi todas las entidades, podría decir yo en este momento, cuentan con al menos una página web, y muchos de los dirigentes de esas entidades han acudido incluso a las redes sociales para dar a conocer lo que están haciendo. Entonces, pues yo creería que parte de la mejora en ese sentido, no diría que existe exactamente, que existen problemas de comunicación, eh, sino tal vez un problema o un asunto que debe ser mejorado a través de la cultura ciudadana, de que el ciudadano esté más cerca de el ejercicio o las acciones de sus instituciones estatales. Eh, por supuesto, las instituciones estatales también podrían profundizar aún más a través de los medios que cada día se van generando, medios tecnológicos, acercarse lo más posible al ciudadano para facilitar ese ejercicio, que si el ciudadano tiene esa cultura de estar cerca de las acciones de sus instituciones,
pueda hacerlo sin trabas, sin obstáculos. Eso es lo que se llama gobierno abierto. Entonces, que las instituciones del Estado sean lo más abiertas posibles al escrutinio ciudadano. Ok, sí, o sea, entonces no es como un problema de comunicación en sí, sino como que los ciudadanos tal vez tienen que estar más interesados en el ejercicio político, pero también, o sea, las instituciones deben dar como una interacción más fácil. Tal vez, eso es lo que quiso decir un poco. Sí, lo que ocurre es que una cosa es el sector público como tal, todas las instituciones del Estado, y otra cosa ya es el ejercicio político propiamente dicho, que es lo que tiene que ver ya con, más que todo, con el ejercicio democrático de los ciudadanos que aspiran a ocupar cargos en corporaciones públicas como consejos, asambleas, el Congreso de la República, la presidencia de la República, la alcaldía, la gobernación. Ese es un ejercicio propiamente dicho, el de los partidos políticos. Ese es el ejercicio político propiamente dicho. Y otra cosa es el sector público, como estaba formulada la pregunta. Mm. Entonces, digamos que en materia política el tema es distinto, pero en materia del sector público como tal, por eso indicaba que todas las instituciones cuentan con páginas web y han acudido como a estos instrumentos con los que cuenta hoy la tecnología para acercarse al ciudadano, pero sí creo que hay un tema de cultura ciudadana en el cual se puede trabajar mucho para mejorar esta relación o esta comunicación entre el Estado y el ciudadano. Ok, ok, cultura ciudadana. Em, y hablando de cultura ciudadana, para usted, ¿cuál es el mecanismo de participación ciudadana más importante? Bueno, yo creo que los instrumentos, las cosas se deben evaluar por sus resultados. Entonces hay mecanismos de participación ciudadana muy interesantes en el ordenamiento jurídico colombiano, pero hay uno en especial que creo que ha interpretado como el sentir de la ciudadanía en cuanto a sus intereses. Y en esa medida se ha convertido en un instrumento bastante legítimo y un instrumento más que legítimo por interpretar los intereses porque ha logrado eh, que los ciudadanos obtengan lo que quieren en un momento dado de la historia. Estamos hablando de la consulta popular. Hemos escuchado en Colombia que la consulta popular ha sido utilizada para frenar, por ejemplo, grandes proyectos mineros de gran impacto ambiental que no están enfocados precisamente a, a, los intereses de la ciudadanía, sino a los intereses de un gran capital minero energético, de multinacionales o de pronto de algún sector político, pero no es el querer del ciudadano de a pie. Y los ciudadanos se han organizado para impedir el ejercicio de esas actividades mineras de gran impacto ambiental. Recordemos, por ejemplo, cómo hace unos años atrás, si mal no estoy, fue en el año 2018, 2017, 2018, hubo la consulta popular anticorrupción, en donde los ciudadanos de Colombia en su mayoría se volcaron a las urnas. Desafortunadamente, y ahí también hay un tema de cultura y tiene que ver con un ejercicio malévolo de la política, pues hubo algún sector político del país que se opuso, pero el ciudadano en general, sin ninguna dádiva, sin, sin transporte, sin esos convocatorias y esas como incentivos que se ven en las elecciones tradicionales, salió a votar porque se sentían identificados con un instrumento que les permitía generar unas situaciones a favor de la lucha contra la corrupción. Desafortunadamente la consulta anticorrupción no prosperó por pocos votos, le faltaron muy pocos, fueron más de 11, o fuimos más de 11 millones de colombianos los que salimos a respaldar esa consulta popular. Y entonces yo pensaría que en ese sentido la consulta popular le ha permitido a los ciudadanos ejercer sus derechos, sentirse identificados con esos mecanismos porque en un momento dado interpretan el sentir, interpretan el querer del ciudadano. Lo que no ha sucedido
tal vez con otros mecanismos de participación ciudadana que o nunca han prosperado o los ciudadanos los entienden como un mecanismo, un instrumento más político propiamente dicho, del ejercicio de los partidos políticos, de quienes aspiran a los cargos, o como un medio de retaliación política del que perdió las elecciones en favor de quien las ganó, como en el caso de la revocatoria del mandato. Entonces considero que ese mecanismo es la consulta popular. Ah, está motivado, qué pena. Usted acaba de mencionar que otros mecanismos tal vez puedan verse como políticos y pues sí, sí, o sea, no es una pregunta que tenía formulada, pero me parece muy interesante que usted hable de que otros mecanismos se han visto como políticos, como, sí, como tú dices, de revocatoria. ¿Por qué crees que eso pasa? ¿Por qué crees que hay una percepción de que los otros mecanismos o no funcionan o tal vez son hechos, sí, como ejercicios políticos de alguien más? ¿Por qué crees que eso pasa? Porque insisto en que lo que hace que sea interesante para el ciudadano del mecanismo de participación ciudadana es que interprete sus intereses, o sea, que sea legítimo, que lo que busque el instrumento sea para bien, que el ciudadano lo interprete como algo que lo va a beneficiar en concreto. Y creo que la consulta popular, como decía anteriormente, ha sido la que ha interpretado mejor ese sentir, lo que no ha ocurrido tal vez con los otros mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, vamos a tocar el caso puntual de Bogotá. Eh, Cuando estaba Petro había que revocar a Petro, los que perdieron las elecciones contra Petro. Entonces hicieron los que perdieron el ejercicio contra Petro la actividad política para revocar a Petro. Cuando llegó Peñalosa, entonces los que perdieron con Peñalosa empezaron a hacer el ejercicio político, el comité de revocatoria para tratar de revocar a Peñalosa. Lo mismo que le está ocurriendo hoy en día al alcalde de Medellín. Y en general a todos los alcaldes. Es un ejercicio como repetitivo ahí, perdió el otro grupo político, vamos a revocar al que ganó. Entonces, mucha gente lo interpreta así. Yo soy uno de ellos, como un instrumento más que para beneficiar a la sociedad, para resolver problemas, un instrumento que permite la retaliación de un sector político en contra de otro sector político. Claro que también le pasó hace poco a la alcaldesa, si no estoy mal, ¿cierto? Creo que le están haciendo el movimiento para revocarla también. Aunque vi una noticia hoy, no sé si esté bien hacer esta anotación, del Ministerio de Salud. Creo que la registraduría está como evaluando si es posible llevar a cabo procesos de revocatoria del mandato por las actuales condiciones del COVID y demás. Pero bueno, ese es otro asunto. No, sino, pero está bien el dato porque pues hay que estar pendientes de esa condición muy importante. Em, Listo, sí. Y otra pregunta, William. En su experiencia como político, ¿cuál ha sido la barrera más grande entre, pues lo que usted acaba de decir, ¿cierto? Como que a usted le parece que es importante que la gente sea, que su intención sea interpretada en lo que ellos ven en la política. Entonces, ¿cuál ha sido la barrera más grande entre lo que quiere la gente y pues lo que se hace? Pues en mi experiencia ha sido la regla de la democracia, la regla de las mayorías. A ver, ¿por qué lo digo? Cuando yo fui concejal, como antes te decía, yo quería hacer cosas diferentes para mejorar las condiciones actuales que se estaban viviendo en ese momento. Entonces, yo consideré, por ejemplo, ante dos problemáticas existentes, que un proyecto de acuerdo podía ayudar a resolverlas. Una, establecer incentivos y estímulos para los deportistas más destacados del año en el municipio de La Calera. Eso no existe, todavía no existe, y pues conlleva el trámite de lograr que se asignen los recursos al proyecto, de tomarse el trabajo de elaborar el proyecto, presentarlo en los trámites correspondientes, un comité confis en el municipio, luego a las comisiones o a la comisión respectiva en el consejo, después a la plenaria. También hice o presenté otro proyecto para establecer el presupuesto participativo en el municipio de La Calera, lo cual tampoco existe.
Creo que en la historia reciente ningún concejal había presentado un proyecto de esa naturaleza, que busca que el ciudadano esté o tenga un mayor conocimiento de lo que está pasando en el municipio, que sepa cuánta es la plata que el municipio tiene, que logre que unos recursos específicos del municipio, no todos, pero sí una parte, sea asignada o decidido directamente por el pueblo dónde se van a invertir. Esos dos proyectos fueron presentados por mí, me tomé el trabajo de elaborarlos, de hacer el trámite correspondiente, pero desafortunadamente había un grupo de concejales mayoritarios que no quería, digámoslo así, que William de la Paz pudiera hacer aprobar unos proyectos a título personal. No importaba que los proyectos beneficiaran al pueblo, lo que importaba era que ese concejal no pudiera lograr que le aprobaran esos proyectos. Y básicamente fueron razones politiqueras, o sea, razones que no se podían justificar. ¿Por qué no aceptar, por qué no querer que los proyectos fuesen aprobados? Entonces yo creo que la regla de la democracia puede ser vista desde diferentes puntos de vista. En muchos sentidos es válida, es un mecanismo muy interesante para las sociedades, para sus gobiernos, para el ejercicio de su política, pero en otro sentido se convierte en un obstáculo para que se pueda avanzar en proyectos que sirven o que pueden servir a las sociedades. Digamos, en mi experiencia, eso es lo que puedo mencionar como un obstáculo muy importante para no permitir el avance de poder interpretar ese querer con el pueblo. Listo, William, muy valiosa la historia que contó. Eso pasa mucho, ¿no? ¿Cierto? Que cuando solamente hay una mayoría, pues es imposible ir contra esa mayoría. Así es, definitivamente, pues sabemos que los gobiernos pues establecen sus mayorías por lo general y entonces pues hay un grupo de personas que se le oponen para bien o para mal. Si te le opones para bien y tienes buenas ideas y no cuentas con el apoyo de ese grupo, pues nunca te van a aprobar proyectos a ti porque eres opositor. Entonces, digamos que esa parte hace parte es de la esencia, de la naturaleza del ejercicio político, pero es digamos, un elemento desafortunado que no permite ni siquiera que proyectos, o muy excepcionalmente permite que los buenos proyectos avancen. Claro, como el interés político siempre o sea, va a ser más importante que el interés pues, de las políticas para la gente. Así es. Don William, ¿por qué cree usted que tantas personas colombianas están tan desinteresadas en la política? Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Uno, que el ejercicio político propiamente dicho, tanto cuando se está en unas elecciones, cuando se está buscando llegar a un cargo público, como cuando se está ejerciendo la política, se ha convertido en un ejercicio, o siempre ha sido, no sé, supongo que es de la naturaleza, por la misma naturaleza humana, un ejercicio muy sucio. Eh, digamos que no hay límites, como lo decía tal vez Maquiavelo, el fin justifica los medios. No hay límites entre los que se encuentran en contienda y se acude a cualquier bajeza, a las mentiras, a los engaños, a los insultos, a las calumnias, a la desinformación, a cualquier instrumento para deslegitimar a los competidores o a los contradictores políticos. Y por otro lado, hay una frecuente información de actos de corrupción por parte de quienes están ejerciendo los cargos de representación pública, de representación política, llámese en las corporaciones públicas o en el mismo gobierno. Incluso los jueces no se salvan. Casi que ningún sector público de interés para la ciudadanía se salva de ser salpicado por actos desafortunados de corrupción. Entre la forma sucia en que se hace la política y los actos desafortunados de corrupción, muchas personas ven en la política algo sucio, algo que tiene un mal sabor y prefieren simplemente alejarse de ello. Sí, claro que sí, es que los índices son muy discientes, ¿no?
creo que es 26% de confianza en el gobierno, 24% de confianza en el Congreso, menos de 20 en la Policía Nacional, ¿cierto? O sea, esto ha ido bajando con el COVID un poco más, ¿cierto? Porque pues es duro, pero También tiene que ver con un tema de resultados, tiene que ver con un tema de la sensación que la sociedad tiene sobre cómo van las cosas en el país, si van bien o van mal. Y pues en este momento con el tema del COVID, pues no pueden ir peor. Estamos muy mal en este momento. lastimosamente sí. Y aunque es bueno pues, es aclarar que en Latinoamérica generalmente los índices son bajos, generalmente los países latinos tenemos índices de confianza al gobierno del 36% máximo en una media, pero Colombia está creo que número 2, justo después de México, de más bajo, ¿cierto? Entonces es algo muy diciente que usted dice que la gente lo ve como algo sucio. Entonces, pues, em, y hablando de eso, y pues de los índices de confianza, ¿usted cree que las mismas razones, o sea, la gente está interesada en política? Eso es una razón, sí, porque le ven algo sucio, pero nosotros supuestamente, o sea, la democracia que tenemos es una democracia representativa. Yo no soy politólogo ni nada, pero entiendo que elegimos personas para que supuestamente, em, pues como, sí, como concejales, senadores, gente de la Cámara, para que pues aboguen por lo que nosotros queremos. Entonces, ¿por qué está tan baja el índice de confianza de la Cámara? Sobre todo quiero enfocarme, ¿cierto? Como del Senado. Porque siempre hay hay muchas, ¿cómo se dicen? Contiendas o exclamaciones de la gente que esos senadores son unas no sé qué, no sé qué, nadie les gusta, ¿cierto? Como eh, los senadores son unas ratas, que sí que. Entonces pareciera que la gente no confía en ellos, pero parecía que tampoco hay un impulso para de informarse de quién de quién elegimos, ¿correcto? Entonces mi pregunta sería esa, como por qué la gente confía tan poco y por qué la gente no hace nada. Yo creo que es por la misma razón que estábamos hablando previamente. Por un lado, yo no creo que todos los congresistas sean unas ratas, no Claro, creo que sean todos delincuentes. De hecho, pues no me atrevería a decir puntualmente fulano es delincuente o sutano es delincuente, salvo los que han sido condenados por un juez penal y no tienen ningún recurso a su favor que les permita presumir aún su inocencia. Sí, tenemos muy malos ejemplos y escándalos, pero si nos vamos a los porcentajes, no es la mayoría. Eh, y hay congresistas muy buenos que hacen un ejercicio de control político muy cercano al pueblo. Precisamente legitiman su ejercicio porque se interesan en las cosas que afectan al ciudadano. Entonces, cuando las personas lo ven, dicen, vea, ese tipo está luchando por lo que a nosotros nos interesa. Encuentran la manera de identificarse con los intereses ciudadanos y hacen un buen ejercicio parlamentario. Pero volvemos al punto anterior. Como en el ejercicio político todo vale, esa es la realidad, pues unos a los otros echan el agua sucia, a ver quién habla más mal del otro, quién difama más al otro, con verdades a medias, con tergiversación, con distorsión de los hechos, con calumnias, con falsedades, la pelea todo el tiempo, insultos, etcétera. Entonces, pues eso termina socavando la democracia, eso termina socavando la credibilidad del ciudadano en la institución. Estamos hablando, me dijiste que querías enfocar la pregunta al Parlamento. Entonces, en la institución del Parlamento, de la corporación pública que representa a los ciudadanos, por ese mismo saboteo de los unos contra los otros, llámense de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, verdes, azules, rojos, blancos, morados, lo que sea. Y simplemente a destruirse los unos a los otros, ¿no? Entonces se genera toda esa rivalidad y el ciudadano, eso le repele al ciudadano en general que no tiene un interés político directo en el tema de los partidos o de un representante concretamente o de un partido político, sino que simplemente va y ejerce su derecho al voto. Eso no le gusta, ¿sí? Porque no ve que eso les sea favorable a sus intereses, que eso le ayude a resolver los problemas que el país tiene. Y por otro lado, indudablemente, los actos de corrupción de los que se tiene conocimiento del Congreso de la República, pues son muy dolorosos porque representan
a un sector importante de ciudadanos que confió en esos parlamentarios o en ese parlamentario que incurrió en un acto de corrupción y entonces es doloroso para el país y los medios de comunicación lo registran, por eso tiene un gran impacto en la ciudadanía. Entonces la ciudadanía lo que ve es pelea y corrupción, insultos, calumnias, algo que sabe mal, que no me gusta, y por otro lado corrupción. Creo que es de la naturaleza de las corporaciones públicas esa situación, y lo digo por experiencia propia. Quien está ahí, si le va bien, los otros empiezan a atacarlo para destruirlo, con verdades o con mentiras o como sea, pero a destruirlo. Y si le va mal, pues le va mal y nadie lo ataca, nadie lo tiene en cuenta porque pues, digamos que tiene poca incidencia entre la ciudadanía. Entre mejor eres, más te atacan. Insisto, vale todo. Entonces, pues creo que es por esa razón. Claro. Y ahí, don William, usted, usted cree que ahí es algo muy, muy complejo, ¿cierto? Y pues obviamente en esa entrevista le debemos llegar a una solución para el país, ¿cierto? O sea, ¿quién sabe cómo solucionar estas cosas tan complejas? Pero si quisiera su opinión en ahí, ¿cómo hacemos para movernos hacia adelante, ¿cierto? O sea, es responsabilidad del ciudadano educarse más para elegir mejor dirigentes o es responsabilidad de los dirigentes no tratarse así o no crear un ambiente tan tóxico de discusión para que la gente esté más atraída a como que a enterarse. Pues yo creo que otro de los elementos que son interesantes para el ciudadano es el político que usa un lenguaje respetuoso, un lenguaje decente y un lenguaje propositivo, un lenguaje de proyectos, un lenguaje de gestiones y resultados. Hay algún sector importante de la ciudadanía al cual le interesa los políticos que se comportan así. Yo creo que más allá de la percepción ciudadana, ese tipo de ejercicios políticos son los que más le convienen al país, los que son propositivos, los que plantean proyectos para resolver problemas importantes que afectan a la sociedad, los que resuelven problemas y se pueden evaluar, insisto, mediante gestiones concretas y resultados concretos. Ok. Y don William, por ahora ya casi llegamos a la última pregunta. Em, ¿A usted qué le parece sumamente importante, o sea, de mucha importancia al momento de hablar de comunicación entre pues, el pueblo y el gobierno? Bueno, ahí hay dos elementos que son claves. Uno, hablar con veracidad, hablar con la verdad. Yo sé que hoy en todos los medios de comunicación que existen, con la democratización de los medios de comunicación, los celulares, las redes sociales, el internet en general, pues la comunicación vuela a un ritmo desbordado, sin filtros. Entonces, creo que es muy importante hablar con la verdad, evidenciar que lo que se está diciendo es algo certero, algo verdadero, algo correcto y no una falsedad. Y por otro lado, paradójicamente, profundizar la democracia. Ya nos metimos en la democracia, nos toca llegar hasta el fondo en la democracia, mmm, con todos los medios que se tengan, principalmente utilizar los medios tecnológicos, todo lo que sea posible, para llegarle más al ciudadano, poder comunicarse con el ciudadano lo que se está haciendo, para que el ciudadano vea con mejores ojos la actividad política, la actividad gubernamental, la actividad de representación de quienes nos representan en el sistema democrático. Eh, y obviamente, pues, con el tiempo, como en todo, se ha ido generando una cultura ciudadana de que los mismos ciudadanos ya saben que existen las fake news, que existe la desinformación, que existen las falsedades. ¿Cuántos no hemos sido víctimas de un titular falso o de una noticia que incluso la hemos compartido y después nos enteramos que es falsedad? Entonces, como que ya sabemos en qué estamos metidos. Eh, entonces, es cuestión de cultura ciudadana en el sentido de que el ciudadano vaya viendo qué es lo que es verdadero, qué es lo que es falso, qué es lo que conviene, qué es lo que no.
Y por otro lado, el político, quien está en el ejercicio gubernamental o de representación política, actúe de manera sincera, de manera verdadera y representando los intereses eh, de la ciudadanía, lo que buscando identificarse con lo que la ciudadanía necesita y que le puede ser útil al ciudadano de a pie en la resolución de sus problemas, en su diario vivir. Claro que sí. Pues don William, nosotros quedamos en Navidad. No sé si usted tendrá de pronto unos 20 minuticos más, que es que está muy fructuosa la conversación. ¿Me los puede dar o se tiene que ir ya mismo? Bueno, seamos lo más breves posible, pero vamos a avanzar. Muchas gracias. Serían dos preguntas más pues usted estaba hablando también de, pues, lo de las fake news, todo eso, ¿cierto? Eso es que es muy complejo, ¿cierto? Como muy complejo de analizar, pues, porque todos hemos caído en esas. Em, pero hablando de las fake news, en la consulta popular que usted habló del 2018, hay mucho, lo que se encontró es que muchas noticias falsas fueron lo que tumbaron que la gente fuera a votar, diciendo que era un proyecto político de este partido, que esto, que aquello. Em, entonces, y pues eso, quién sabe quién lo hará. No hay manera de verdad de decir, es que este partido político hizo esto, ¿cierto? No hay manera de verdad de implicar a alguien que mandó noticias falsas, ¿cierto? ¿Usted qué le recomienda a los colombianos para poder como encontrar veracidad en las noticias? O sea, ¿qué recomienda? Alguien normal, alguien que solo ve noticias una vez al día, de pronto, por WhatsApp. Bueno, me acordé de una serie infantil de televisión, los Thundercats. Creo que tú no te acordarás. No, yo la conozco, sí. Había el personaje principal se llamaba León O, ¿sí? Y tenía una espada, la espada del augurio. Entonces le decía a la espada, espada del augurio, se la ponía en la cara y decía, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Pues el ciudadano, a través de la cultura, a través del sentido común, debe identificar qué es lo verdadero y qué es lo falso. No es fácil, no es fácil, insisto, a todos nos han engañado, pero pues uno contrasta, ¿no?, lo que se está diciendo en un momento dado en WhatsApp, en Facebook o en cualquier otra red, Instagram, TikTok, etcétera, todas las que existen, si eso tiene un soporte o no lo tiene. Generalmente, pues debe coincidir con lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? De pronto un medio de comunicación escrito, televisivo, o incluso de los que existen en Internet que son institucionales, o verificar la información a través de Internet, donde se encuentra también mucha información veraz. Básicamente, sería lo que yo podría decir al respecto, porque pues, realmente es una plaga. La desinformación, las fake news, es una plaga que afecta a las comunicaciones, las noticias, como en todo. Los seres humanos generan un invento con una finalidad y llegan otros seres humanos y lo tergiversan, lo distorsionan y lo utilizan para mal. Pues ahí sí le voy a meter un poquito de fe al asunto. Yo soy católico cristiano o cristiano católico. Eh, el bien y el mal está en el corazón de los hombres. Entonces la gente puede ser buena o simplemente puede ser mala. Claro, no, sí, no, eso es una plaga, como usted lo dijo. Y ya para finalizar las preguntas, don William, muchas gracias atrás por su tiempo, te agradezco mucho. Em, pues usted me pareció muy interesante que usted habló de la consulta popular, ya que pues se le preguntaba a varias personas, pues no políticas, pero a varias personas como, y me han dicho que para ellos el mecanismo más importante es el voto, ¿cierto? Y usted dijo la consulta, y eso me parece muy interesante porque efectivamente uno ve los votos y pues al final, quién sabe si por el que uno votó va a ser. A veces la gente ni si uno le pregunta a la gente qué políticas le gustaría del presidente o por qué votó, no dirán nada, dirán le gusta cómo hablan, le gusta cómo es. O sea, la gente no sabe política, ¿cierto? Entonces, em, usted, y pues aquí en Colombia tenemos el problema de que pues la gente vota a veces es porque, y si es que vota, ¿no? Si es que votan, porque también tenemos un problema grande
pues, de ausencia de votos, pues cuando la gente vota, vota por su partido, porque sí, o porque le dijeron a alguien. Sobre todo me estoy enfocando, pues porque claramente la gente, cuando son votos pues, presidenciales, la gente se entera un poco más, pero si hablamos de Senado y de Cámara, pues pareciera que la gente no le interesa mucho y pues se deja llevar de pronto más por la corriente, ni lo hacen. ¿Cómo hacemos para que la gente se interese más por eso? Porque en mi opinión, y yo lo reitero, no soy politólogo, apenas estoy aprendiendo un poco de esto de la política, pero me parece que es importante pues también tener en cuenta estas elecciones, ¿no? Porque también son gente que tiene poder, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Si usted piensa, pues tiene, pues claramente nada como muy, pues su opinión. Pues el voto sí es un mecanismo de participación ciudadana muy importante y es muy popular, ¿no? Un mecanismo de participación ciudadana tal vez el más popular. De hecho, la consulta popular conlleva un ejercicio de votos, ¿no? Cuando se invita al ciudadano, se convoca efectivamente al ciudadano a las urnas a que vote por una propuesta o por unas propuestas. Entonces, la consulta popular también lleva inmerso en sí el ejercicio del voto en algún momento del proceso. Pues es un tema muy complejo. Unos consideran que se debe establecer el voto obligatorio, pero pues es contradictorio del sistema democrático, porque si es democracia, hay libertad, y si hay obligación, obligatoriedad, pues entonces ¿dónde queda la libertad? Eh, Se supone que lo que debe motivar al ciudadano a ejercer el voto es que quienes van a hacer el ejercicio de gobernar o de representarlo van a hacer un buen ejercicio que va a beneficiar sus intereses como sociedad. Entonces, solo en la medida en que haya buenos gobiernos y buenos representantes ciudadanos se va a legitimar ese mecanismo de participación ciudadana llamado voto. En la medida en que el ciudadano vea en la política algo importante que le ayude a resolver sus problemáticas, sus necesidades concretas. Entonces es una tarea también del Estado, no solamente de los partidos políticos que alimentan pues, ese ejercicio gubernamental y político, sino del Estado en general. Estructurar mecanismos que permitan que la acción gubernamental y la acción política cada día sea mejor, si es que eso es posible, y que sea percibida cada día mejor por parte de la ciudadanía, de tal manera que se pueda legitimar el ejercicio del voto. Digamos que ese sería mi aporte frente a ese tema tan complejo que pues yo creo que nadie tenga una solución eh, única ni la panacea para resolver esa problemática porque si no ya lo hubiéramos hecho hace mucho tiempo y los índices de abstención no serían tan altos como lo son actualmente, sobre todo en Latinoamérica. Claro, no, sí, 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 obviamente no es una solución, pero me parece muy acertado lo que usted dijo, William. Em, con eso creo que ya tengo todas las preguntas. Em, muchas gracias por el tiempo, William. Sí, pues para que usted sepa, no sé si ya le dije, estamos investigando una plataforma que fue propuesta por la UNPD, ¿cierto? De participación ciudadana por medio de una plataforma web o móvil, ¿cierto? Para que la gente sea más directa con el gobierno y puedan decir sus necesidades más directamente, ¿cierto? Me parece que sus aportes me han ayudado de pronto con cada dirección del proyecto, que se le agrega, que se le quita, porque lo que usted mencionó pues de cultura y de que la gente vea algo, o sea, de cultura ciudadana y de consultas me parece muy interesante y creo que me ha ayudado muchísimo el proyecto, muy bien. Bueno, con todo gusto, Juan. Les deseo lo mejor de lo mejor y que ayuden a resolver los problemas que tenemos actualmente para que la sociedad avance. Esa es la idea, William. Ojalá desde nuestra carrera de diseño interactivo podamos ayudar, aunque sea un poquito, ¿cierto? Porque como usted dijo, es un problema muy complejo y nadie tiene solución directa, pero sus aportes han sido muy gratos y le deseo una muy feliz tarde, don William. Y ya lo seguí en Twitter, ahí va a estar pendiente usted en Twitter, ahí en redes. Y sí, y pues, le deseo mucha suerte en su carrera política, que veo que está haciendo mucho trabajo muy bueno. Y sí, estaría pendiente a ver de usted qué más propone a los caderunos. Gracias, pues uso más el Facebook, últimamente poco el Twitter, pero Eh, también aparezco como William de la Paz.
A tus Ah, órdenes, listo. a las órdenes de mis compañeros siempre que esté en mis manos servir. Ah, listo. Entonces también estaré pendiente al Facebook. Bueno, William, que tenga una feliz tarde y que, por favor, y que esté, si le deseo muchos éxitos. Muchas gracias. A ti. Hasta pronto.